Soy Pedro Galvez y este es el programa Criados por Lobos, otra vez aquí reencontrándonos en este espacio para tocar temas coyunturales, para tocar todo lo que significa los temas importantes que hoy transcurren en el país. Y hoy tenemos un invitado especial, él es presidente de ProJusticia, él es Fernando Offelán. ¿Cómo estás, Fernando? Pedro, gracias por invitarme y bueno, el primer programa del año al que vengo. Y gracias por este honor, querido Pedro, el Lobo Mayor. Bueno, y ya casi un mes, o más de un mes ya, de momentos y espacios de violencia en el país. Más de 60 muertos, como decíamos al inicio del programa. Un policía quemado vivo, una ferocidad tremenda. Intentos de incendiar un aeropuerto. Intentos, bloqueos de carreteras. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el responsable? ¿O es que solamente es una turba espontánea y es, como dicen los congresistas de izquierda, es el pueblo? Una operación de inteligencia que ayuda a que se conozcan las debilidades de un señor llamado Pedro Castillo, ahora recordado solamente como una foto congelada de Cantinflas, ¿no? Pero el señor Pedro Castillo era conocido por su perfil, y en ese perfil un trabajo de inteligencia literalmente le hizo pisar el palito. Y lo pisó exactamente como lo pensaron, y literalmente hablando, en particular un comandante de la policía, el comandante, creo que el general Álvarez, fue el encargado de decirle: no se preocupe, señor, usted va a llegar a la embajada. Y este señor, en pleno camino, le dijo: mentira. Él mismo lo detuvo y él mismo le dijo: está usted detenido por mí. El propio general lo engañó. Entonces, eso, la cadena de hecho ya la conocemos. Y en realidad Pedro Castillo está con una imagen congelada. El punto es qué está pasando ahora, a partir después de las fiestas fiestas de Navidad y Año Nuevo, con la situación de Puno y la proyección nacional, que todo el mundo teme y dice que algo va a pasar en Lima el 15 de enero. Así es. Mi parecer es que hay una serie de problemas en la macro sur, la zona macro sur, que hay el tema histórico desde el siglo XIX de la nación aymara, que es un tema, hemos visto situaciones hasta históricas de presidentes de Bolivia, de la Confederación Perú-Boliviana, que se han asesinado, guerras, conflictos, atentados, y situaciones además de manipulación desde antes que Evo Morales exista. Pues estamos hablando de Evo Morales de aquí en los últimos 20 años, pero estoy hablando de historia que viene hace 100 años. Entonces es importantísimo, 150 años para ser exacto. Entonces es importante recordar que el tema del asunto aymara de Puno tiene larga data en el Perú, no es algo de Evo Morales. Número 2, sabemos también que es evidente que en este país hay una derecha clasista, limeña, que no solo humilla, sino también discrimina a otras burguesías regionales, que son ahora en pleno 2020, 2023, tenemos grandes capitales en Arequipa, capitales en Puno, dinero en Huancayo, en el norte, y son dineros de provincianos, solo que ellos no pueden esparcir su actividad empresarial porque no pueden llegar a Lima, porque en Lima los aplastan. Entonces los limeños, de los cuales yo pertenezco, de alguna forma u otra discriminan esto. Ahora todos tenemos información en tiempo real. Hasta en un centro poblado, en una comunidad pequeña andina en Puno, están al tanto de lo que pasa diariamente, manejan más internet que tú y que yo juntos, saben más, apretar más estos botones. Entonces, creo que el tercer punto que hay que entender es que estamos en una sociedad moderna para muchos, pero totalmente carente de beneficios básicos como educación, salud, justicia. Y peor aún, un lugar donde no se puede participar políticamente. O sea, creemos que hay peruanos de segunda y peruanos de tercera. Y déjame aclarar esto. Un peruano de segunda puede ser un muchacho de Puno que no puede avanzar ni siquiera al ritmo del padre o del abuelo. O sea, está condenado a alquilar su mototaxi, o está condenado a ser un explotado de la minería informal, o está condenado a ser un vendedor de contrabando. Y el ciudadano de tercera es aquel peruano que se le prohíbe participar en la democracia formal, que es lo que recientemente ha causado una especie de estupor limeño, que es el asunto del Movadef Sendero Luminoso, que claro, es cierto, Sendero Luminoso Movadef es como una marca de una empresa brasilera quemada, la marca está quemada, hay que buscar una nueva marca, yo lo entiendo, es un tema de marketing político, lo entiendo, pero es evidente que el TC ha dicho al país:
existe delito por el terrorismo y se configura de tal manera. Es una resolución de más de 100 páginas. Yo no lo he leído, me lo han resumido. Pero hay gente que sí lo ha leído. Y hay una segunda parte que dice que las personas que han sido condenadas por terrorismo, que han cumplido sus penas, pueden participar en política y pueden participar en las actividades que tienen que ver con la función pública. Pueden ser elegidos. Y pueden ser elegidos y pueden participar en actividades públicas. Entonces, pero el Movadex no está inscrito. Entonces, ¿qué voy? Decía que eran peruanos de tercera. Entonces, aquí regreso al tema, cuarto punto, porque el tema es Puno y lo que está pasando. Entonces, hemos visto violencia, muerte. Pero también hemos visto las caravanas de la gente que llegaba a la ciudad y los militares incapaces de pararlos. Porque esas caravanas a veces que son de contrabando o estas actividades ilícitas como la droga, seamos clarísimos. A Juliaca ya no le dicen Juliaca. ¿Cómo le dicen? Culiacán. Wow. Como Culiacán de México. Así es. Y ahí hay narcotráfico, hay droga de excelente, como le dicen, de excelente calidad internacional, que se mueve desde la zona de Sandia y sale en avionetas y sale hacia el norte. Fernando, vayamos a ser claros. Quiere decir que detrás de estas protestas también está el narcotráfico. Yo diría que hay dos cosas. Por un lado, existe la furia social, la rabia de la gente, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, nada que ver con la minería informal, y existen lo que llamo los intereses privados o intereses mafiosos o intereses criminales de grupos que tienen interés que esto arda. A más caos, mucho más oportunidad de mover la droga, de levantar. Puede haber un piquete que no deje pasar a nadie, pero pedir el carro con la droga sí pasa. Entonces, eso está moviéndose. Además, debemos recordar que tenemos puneños en todas partes del Perú. Tacna le pertenece a los puneños ahora, lo han comprado. Arequipa ha sido comprado por puneños, Moquegua está comprado por puneños. No solamente eso, acá en Lima, gran porcentaje de Gamarra, de los emprendedores de Gamarra, exitosos emprendedores, son puneños. Unicachi es totalmente también puneño y está que compra todos los mercados colaterales. Es gente emprendedora. Ahora, hay un detalle aquí. Dime. Tanto para ir enfocando, graficando lo que sucede justo en el sur. Hay acciones o expresiones de separatistas que quieren dividir el país. Incluso se atrevieron una congresista de Perú Libre a pedir el cambio de la bandera peruana. ¿Existe eso? Yo he hablado con tres tipos de personas. He hablado con dirigentes sociales de Puno, por Zoom y por teléfono. Los conozco desde la época en que empezó el gobierno de Pedro Castillo. He hablado con miembros del Poder Judicial de Puno y varios puneños que son miembros del Poder Judicial que ya están en Lima establecidos en altos rangos. Y he hablado con agentes de inteligencia que colaboran con países del hemisferio. Es decir, en otras palabras, espías que trabajan para intereses internacionales, que son, llama gente de inteligencia como quieras, y que son exmarinos, fulano menganos, que trabajan para extranjeros y que hacen un trabajo muy serio porque les pagan muy bien. Entonces, esa gente está en Puno desde el 15 de diciembre. Un gran grupo está en Puno el 15 de diciembre y hay otro grupo que ha viajado pequeño, que está trasladándose desde Bolivia y Puno están dando informes a países como los Estados Unidos o otros, donde reportan que está pasando, tienes data real, porque tienen muchos infiltrados. Entonces, nosotros observamos que los extranjeros están más preocupados y nosotros tenemos un servicio de inteligencia que teóricamente está comandado por la DINI, que antes estaba manejado por una especie de general medio izquierdoso, que era Barrantes, un poco loco. Luego pasó a un general un poco más conservador de derecha como el señor Liendo, que es un tipo muy respetable, un tipo de una opinión muy seria y yo diría pragmático, pero también lo sacaron y ahora lo maneja un señor arista que resulta que, oh casualidad, lo conoce Cerrón. Entonces, en otras palabras, a mi parecer, salvo que hay me diga lo contrario, el gobierno de la señora Dina Boluarte, que parecía un gobierno de transición y que debía cumplir un rol de transición, está de alguna forma traicionando ese rol. ¿Por qué lo traiciona? Porque es evidente que hay intereses económicos e intereses, y aquí voy al otro punto, que no hemos hablado, el famoso litio. Resulta que las reservas que hay en el Perú serían una de las reservas más importantes del planeta. Incluso que de Bolivia, porque Bolivia incluso que la de Bolivia y Argentina juntas, así es. Y suponiendo que fuera una reserva muy importante, porque no tengo el elemento técnico para dar una afirmación como la otra. Vamos a suponer. Suponiendo que fuera el litio le interesa
A Washington le interesa a Pekín, le interesa a las empresas privadas norteamericanas, le interesa a las empresas chinas. Para entender a los coreanos también. Un poco al televidente, el litio es la materia prima de donde se hacen las baterías de los autos eléctricos, ¿verdad? Así es. Es la principal materia prima. Así es. Y entonces es de gran interés para los países del primer mundo. Así es. Entonces, ahí lo que tenemos nosotros es el litio, el oro, la forma en que se extrae en concesiones que no pueden funcionar, pero que tienen las famosas mineras artesanales con los famosos reinfos, que son asociaciones que muchas veces explotan a la gente. Y luego tienes el narcotráfico. Y tú sabías, yo no sabía que en Juliaca se fabrican, suponiendo que este polo fuera un polo de supermarca, no lo es, un polo de marca, como si fuera de marca mejor que fabricado en Gamarra, lo fabrican ahí en Juliaca. ¿Sabías tú que en Juliaca fabrican ómnibus turísticos de 2 pisos y de transporte de buses, así todo aparentemente moderno, para Brasil? Bueno, es un punto es un emporio tecnológico también, porque se hacen muchas cosas tecnológicas que no se hacen en Puno, pero que lo hacen en Juliaca. Así es. Incluso hay una famosa frase, voy a parafrasearla, dice: mientras Puno baila, Juliaca trabaja. Así es. Entonces, nosotros creemos, y un poco dándole ya forma a tu gentil entrevista, creo que Puno, para nosotros Puno, y para específicamente el emporio comercial de Juliaca, también ha representado la llegada de muchas personas que tienen, lamentablemente lamento decirlo, muchas de ellas contratadas, y muchas de ellas también que tienen como dije, una rabia rabia natural por las circunstancias, la forma tan discriminada en que se vive en el Perú. Pero es lamentable que haya gente que todo el mundo enfoca la violencia y nadie enfocó después de las 10 de la noche las borracheras en todas las calles de Juliaca. Entonces, las borracheras, como dicen los mexicanos, el desmadre. ¿A qué voy? En Lima, un empresario gigante grande ya no está en Lima, está en Nueva York, está en otro lado, y su plata está en otro lado. Sus hijos, sus sobrinos están acá. Y a estos limeños no les importa lo que pasa. Desde Santa María, Punta Hermosa, San Bartolo, la Oasia, agarras, te escandalizas porque todo está en Twitter, todo está en Instagram, lo miras y dices, va, que bombardeen, que vayan en helicóptero y bombardeen a la gente, que las maten. Entonces yo tengo la impresión que nosotros en Lima no tenemos la capacidad, y menos los políticos de derecha, de analizar las razones por lo que está pasando, y porque entonces no es Puno. La protesta es nacional, que el de Chiclayo no protesta igual que el de Chimbote, que el de Chimbote protesta igual que el de Huancayo y el de Ayacucho, es un tema diferente. Pero vamos a irnos a una pausa y vamos a volver tras la pausa con unos videos que quiero que observes para empezar a analizar. También, antes de irnos a la pausa, agradecer a quienes han confiado en este programa. Es agua Pradinet, que la encuentras en el Minimarket, la encuentras en todos lugares. Es un agua muy, muy buena y la recomendamos aquí en Criados por Lobos. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con más de este programa.
disolver. Volvemos con más de Criados por Lobos. Soy Pedro Galvez y estamos con un invitado importante. Él es Fernando Feland, presidente de la ONG Pro Justicia, analizando sobre lo que significa el momento turbulento, lleno de violencia, muchas partes del país. Fernando, Dime, Pedro. vamos a ver unos videitos A ver. que para ir analizando lo que está sucediendo y si es que puede llegar la paz finalmente al país. Bueno, ahí vemos el policía, lamentablemente, José Luis Sanco, que fue incinerado vivo. Es la violencia y una sangre fría para acabar con la vida de un joven policía. Hay otro video, por favor, de un soldado. A ver, por favor. A ver, hacemos esto. Padre, hermanos, no quiero que hagan esto. No quiero que tomen mi aeropuerto. El aeropuerto es del Estado. No quiero que nos suelten esas bombas. A mis compañeros los mandaron allá al hospital. Y acá los policías los mandaron sin ojos, sin pies. No quiero ver eso. No hagan eso, hermanos, padres, no quiero ver que hagan eso. Porque yo soy de acá de Juliaca, yo nací en acá de Juliaca, no quiero ver muertos, no quiero ver a nadie aquí del ejército de Perú. Porque yo... Padres, hermanos, no quiero que hagan esto, no quiero que tomen mi aeropuerto. Puede haber, ¿crees tú, un momento en que finalmente se llegue a un acuerdo y se dé la paz en el país? Porque es lo que queremos finalmente como peruanos. Queremos un país unido, donde exista paz social, donde exista un Perú que progrese, que desarrolle, con gente libre y que de alguna manera se acabe esto. Yo creo que no puede haber paz con explotación, con abuso, con discriminación, y no puede haber paz con impunidad. Está sacando el plástico del agua Pradinetti. Y creo que no puede haber, y creo que nos hemos olvidado de un tema. ¿Cuál? A ver. El mito de la Asamblea Constituyente. Hasta hace poco yo pensaba que eso era como mencionar al diablo. ¡Asamblea Constituyente! ¡No! Pero ahora que trato de mirar mejor lo que pasa en el país, porque no es fácil solamente mirarlo por las redes o conversar con la gente o leer o mirar las fuentes mismas, creo que lo que está ocurriendo es que en el país, míralo de esta manera, Pedro, yo no veo ya funcionar bien al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. La estructura del Estado de Derecho que respalda nuestra Carta Constitucional y toda la forma de Estado de Derecho estándar en América Latina, se nos está cayendo como un espejo. ¡Pah! Entonces, si eso está ocurriendo, la pregunta es, si el espejo se está rompiendo, ¿cómo lo vas a reconstruir? ¿Pegando los pedazos? ¿O vas a tener que buscar fabricar otro espejo para mirarnos todos? Pero el problema es que en ese espejo solo nos mirábamos algunos. Recuerda que he hablado de los ciudadanos de primera, segunda y tercera. Entonces, tenemos que mirar. Yo probablemente creo que si mañana sale Dina Boluarte del Palacio de Gobierno y se asila en un país porque no va a querer enfrentar estos juicios que ya le abrió la señora fiscal de la Nación, creo que si además de eso el señor Freddy Otárola se le descubre algunos de los negocios que está tratando de armar, y voy a decir de frente, tiene negocios con el Ministerio de Defensa, tiene negocios con las adquisiciones de emergencia para los temas de provisión por este tema de la violencia, hay negocios con los coreanos, hay negocios con el litio, hay negocios con los canadienses. Por lo tanto, a mí no me vas a decir a mí, Freddy Otárola, que a ti y a tus hermanos no les importan los negocios. Peor aún, a mí no me vas a decir que tú, el hermano de la señora Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, y un señor adicional que está muy cercano a la señora presidenta, son 3 hombres, y están de alguna manera rodeando a la señora Boluarte, que no es tanta mi devoción, pero a la que nombraron como presidente en transición es a ella, no a Boluarte, no al amigo de la presidenta, ni al señor Nicanor Boluarte, ni al señor Otárola.
Entonces, nos encontramos en una situación donde es altamente probable que la presidenta renuncie para evitar lo que ya se está diciendo en informe de inteligencia, que va a haber una asonada muy violenta entre el 14 y el 15 de enero, que ya no falta nada. Estamos hablando de Lima, ¿verdad? Lima. Y una asonada, porque no necesitas traer puneños de Puno. Lima mismo está repleta de puneños. Entonces, y puneños que viven, hay algunos en actividades comerciales. Pero hablemos las cosas. Dime. Para traer o hacer estas movilizaciones tiene que haber plata detrás. Así tiene que es. haber gente que pueda mantener a 1000 personas, no solamente un día, 2 días, 3 días. ¿Cuánto es el presupuesto y de dónde sale ese dinero? Bueno, yo he estado en la época cuando querían poner las credenciales, no darle las credenciales a Pedro Castillo, vinieron miles de personas y hubo una logística de alimentación, de vivienda, hasta de seguridad. Los ronderos hacían de seguridad porque la noche todo el mundo quería tomarse un trago. Y dice, tómate un poco, pero no para el desorden. Entonces, había una logística que duró casi 3 semanas. Ahora estamos hablando de una logística, dicen que de muchas miles de personas más. Mire, si viene aparte del narcotráfico, del oro o de alguna otra agrupación, es probable. Pero creo que eso es mirar un pedazo del problema. El otro es que la gente de verdad sí está harta. Y la verdad también, además, hay mucha gente que está frustrada. Porque aunque nosotros, ni para ti ni para mí, pero hay mucha gente que cree que el voto que dio para Pedro Castillo se lo han arrebatado. Mala transmisión de información, mala información sobre la corrupción de Pedro Castillo, lo que quieras. Fernando, vayamos ahí. Ya. ¿Qué es lo que piden los que protestan? ¿Piden constituyente? ¿Piden incluso la salida de Pedro Castillo? ¿Es posible eso? No, yo creo que el tema de Pedro Castillo ya está... ¿Piden separarse de una política separatista, separar el sur del Perú, como dice, de Lima? Sí. ¿Es posible eso? Yo creo que es difícil en este momento que una política de secesión funcione, pero sí... Y luego pide lo de Dina Boluarte, lo que estás hablando, sí, de que se retire de la presidencia. Y entonces, si llegamos a ese punto, ¿quién asumiría? Lo que dice la Constitución es el presidente del Congreso. Claro, pero ellos no van, los que están ahorita en los grandes grupos rebeldes, no van a aceptar que el señor William Zapata, que además no es un hombre de decisiones, es un hombre timorato. Ahora, vamos y vayamos a esta conclusión que quiero que la desarrolles. Dime. Entonces, bajo la protesta, la violencia, la toma de carreteras, y vamos a tener que ceder a eso es lo que tratas de decir, porque estás hablando que si vienen a Lima y sucede lo que se está de repente preveyendo, vamos a ceder. El Estado de Derecho, el país, la población, va a ceder a esas demandas pedidas bajo violencia, bajo muerte, bajo asesinatos, bajo destrucción e incendio. Salvo que alguien con un poco de 2 dedos de frente busque intermediarios para un diálogo de urgencia, no enviando un ministro que no es nada, no enviando a alguien a un caviar que no es nada, no enviando a un militar que no entiende nada, salvo que alguien busque intermediaciones cuerdas, inclusive internacionales o religiosas. Yo sí creo que ese patético escenario que tú acabas de mencionar va a ocurrir. Nos vamos a ver contra la espada y la pared. ¿Tú sabes lo que significa que en Lima un grupo así sean pagados, así sean comprados, así no sean de verdad rebeldes, de verdad, con furia de pueblo, así no sea? ¿Sabes lo que significa, por ejemplo, por decir algo, destrozar Plaza San Miguel o destrozar Centro Salaberry? Lima entraría en un escenario de pánico. ¿Sabes lo que significa cerrar la carretera que lleva a las playas y las familias no pueden venir y los otros no pueden ir? La situación de pánico es muy fácil hacer entrar en pánico a los limeños, inclusive con la comida. Entonces, yo digo que nosotros en Lima ni siquiera nos estamos preocupando realmente del caos y la forma en que está ardiendo el país. Yo siento vergüenza, mucha vergüenza. He estado en 20 reuniones de militares, de agentes de inteligencia y empresarios peruanos, rogando a esta gente, porque los empresarios hagan una bolsa de dinero para hacer trabajo de inteligencia, para coordinar. ¿Sabes cuánto ponen? ¿Cuánto crees que ponen esos empresarios? A ver, nada, un cero. Yo veo voy a hacerte una pepa, voy a hacerte la pepa de la noche. A ver. Tenemos servicio de inteligencia casi paralelo al del Estado que no funciona y que lo están haciendo más llamar los patriotas.
Esos patriotas, entre comillas, usan gente que, entre comillas, patriota por un Estado sin comunismo, sin terrorismo, de derecha, tienen que hacer las cosas casi gratis porque no tienen implemento ni siquiera para tener una cámara. Entonces, ¿qué voy? O sea, quiere decir que más logística tienen los que... Más logística tiene la izquierda, más capacidad de organización tiene la izquierda que la derecha teniendo entre comillas, el respaldo de los empresarios que buscan que el modelo se mantenga para seguir explotando y abusando a la gente. Suponiendo que yo quiero que se mantenga ese modelo para que la gente siga explotando y no nos vengan estos provincianos a reclamar derechos iguales. Yo no pienso así. Pero suponiendo eso y no ponen nada. Entonces, a veces yo diría, se lo merecen. Se lo merecen. Entonces, la verdad es una situación muy grave. No es que yo crea que justifique que haya que destruir propiedad privada, pero yo me pregunto, en Chile, que es un país moderno, con un presidente de izquierda, pero con una sociedad de derecha muy bien establecida, que tiene fondos privados para investigar. La derecha chilena tiene, disculpa lo que voy a ver, la comparación, tiene 100 ofelans financiados con instituciones financiadas para pensar, para defender sus derechos y sus intereses. Acá nadie financia ni a la mitad de alguien como yo o parecidos. Entonces simplemente tenemos un país que está en problemas y ojalá podamos resolverlos. Ofelia, por favor, ya tómate el agua porque estás que lo peñiscas y todo. Bueno, ya... Está buena el agua, plebe. El agua Pradinec, que ha confiado en este programa. Nosotros agradecemos y aquellos que quieran también de alguna manera promocionar sus productos, aquí tienen las puertas abiertas en Criados por Lobos. Ahora sí, vamos a brindar, aunque sea con agua, pero gracias. un agua de verdad. Gracias. bastante pura. Bueno, Fernando, esto ha sido todo por hoy. Espero tenerte en otra oportunidad. No soltaste la pepa. Ya te debo la Tú pepa. dijiste que ibas a soltar una pepa importante. Bueno, algo dijiste, Algo, ya puedes dejar, me invitas en unos días más. Y vengo con corbata. Cuídate. Gracias. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Criados por Lobos. Gracias, Fernando. Ok. Disolver.